el placer de compartir este mano a mano con el ingeniero agrónomo Fernando Vilela. Claro, un hombre que se anticipa a los tiempos, que nos está planteando la nueva alternativa de lo que viene. Antes de preguntarte sobre la carne, que me interesa y seguramente a toda la audiencia, al productor en particular, mucho, quiero consultarte, ¿cuánto significa en términos reales la producción de alimentos argentinos? Bueno, eso, ¿a cuántas personas puede abastecer? Bueno, eso depende de los grupos alimentarios, ¿no? Hace algunos años habíamos hecho una cuenta donde decíamos que en términos calóricos de maíz y de soja, que eran como trigo, los principales productos, cuántas calorías hacía, se dividía por el consumo humano y entonces nos daba 10 veces la población argentina. Pero la verdad es que eso, cuando empezás a discriminar, te das cuenta que esos productos en general no son para consumo humano directo, pasan por el trato de algún animal, sea un pez, un cerdo, un pollo o un vacuno, estamos hablando de maíz y soja, o y en grupos alimentarios, cuando vos mirás cómo debería ser una dieta apropiada, en Argentina producimos para la mitad de los argentinos frutas y hortalizas. Entonces, deberíamos duplicar la actual producción para una dieta saludable. Entonces, en términos saludables, estamos produciendo para 20 millones en frutas y hortalizas. En carne vacuna, sin embargo, tenemos un número que es distinto. Si nosotros miramos la media global, estamos casi 10 veces. Ahí estaríamos cerca de un número de 400, y en otros grupos alimentarios van variando en función de las cantidades que vayamos mirando. O sea que ese me parece que es una pregunta que a veces la respuesta de los 400 tiene cierta trampa, ¿no? Que bueno, confieso haber cometido aquel error en su momento, pero hoy estamos reconfigurando y tratando de mirar con más cuidado estas cuestiones. Respecto a la carne, hay un tema que en los primeros simposios internacionales que organizamos ya hace algunos años, el próximo va a ser el 11 y 12 de abril y están todos... Vamos a hablar de eso en el último tramo de nuestra entrevista, claro. Ahí yo había planteado que los países asiáticos y China en particular iban a ser importadores de carne vacuna. Y la gente me miraba con cierta displicencia, ¿no es cierto? En aquel momento China importaba unos 100.000 toneladas de carne, nada más. Hoy es el principal comprador mundial. Si miramos lo que entra por Hong Kong y por China, estamos hablando de 1.400.000 toneladas. Pero 1.400.000 toneladas es 1 kilo por chino por año. Cada chino se come una milanesa más, o lo que sea, digamos, ellos no comen milanesa, o alguna albóndiga más y te cambia sustantivamente todos los parámetros, ¿no? Ahora, esa es una carne que está comprada, en general congelada, no son los cortes de más valor. Tienen que ver con la tradición de ellos de comer la carne vacuna muy cocida, no tenían mucho producto, se come con palitos, hay que tener en presente esto, no con cuchillo y tenedor, todo fraccionado. Porque bueno, el rodeo vacuno chino, más del 70% es de 1 o 2 animales. ¿Qué quiere decir? Esto es un animal de trabajo, ¿sí? Entonces es un animal que se consume al final de su vida, era un animal duro, no tiene una carne de calidad excelente. Sin embargo, este tipo de productos están creciendo muy fuertemente. Argentina acaba de firmar la posibilidad de exportar carne refrigerada con hueso. Sin embargo, el mercado hoy de carne de estas características es de solo 15.000 toneladas. ¿Sí? El 80% viene de Australia. Ahora, hace poco era 0, y si nosotros miramos que en el caso de la congelada saltó de casi nada a 1.400.000 en 6-7 años, bueno, ¿qué va a pasar si esto ocurre con la refrigerada, ¿no? Y yo estoy convencido que va a ocurrir. Digamos, o sea, lo que va a pasar es una expansión muy grande, parecida, y ahí, bueno, ojalá nos agarre bien preparados, nuestras normas sanitarias adecuadas, nuestros productores entiendan que esos van a ser los clientes, en un contexto donde, en mi visión, hacia no demasiados años, va a haber 2 mercados para las proteínas animales. Uno que va a ser el de las originadas en laboratorio, o sea, cultivo de tejidos, etcétera. La carne sintética. Lo que se llama carne sintética, que para mí no es carne, pero bueno, esa es una discusión, hay que definir eso, pero es una proteína que puede tener calidad.
Y eso para mí va a ser consumo vacío, va a ser el estrato masivo de la población, esa industrialización de las proteínas. Y después va a haber un mercado premium de carne tal como la conocemos, pero que va a requerir atributos de calidad que tenemos, pero atributos de trazabilidad y de certificación que no tenemos. Si este esquema es compartido, uno hacia adelante debería generar una estrategia para justamente que este aspecto que no tenemos, de certificaciones, de trazabilidad, de correspondencia de eso con sanidad, con sistemas industriales que no sean la media res al hombro, etcétera, etcétera, nos debería plantear un plan estratégico en ganados y carnes que reconfigure lo que hoy tenemos, aprovechando la muy buena genética que sí hay, los buenos productores que sí hay, pero en un contexto y en un contorno de normas y de procedimientos distintos. Esto inmerso en una política de Estado, en definitiva, ¿se trata de esto, Fernando? Se trata de esto. Cuando nosotros miramos de estas producciones están en todas las provincias de la Argentina, ¿no? Si nosotros tenemos una visión federal del desarrollo, actividades como esta o las agrícolas, junto con el turismo y las industrias culturales, son las únicas que están en todo el territorio. Un país federal necesita una política de desarrollo integral que involucre a todos los argentinos, que al menos tenga estas tres patas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la agroindustria, vendiendo boutique, de las industrias culturales, del turismo, para generar puestos de trabajo en cada lugar, y después el resto de las actividades que tienen más que ver con las inserciones urbanas, donde, bueno, Argentina tiene algunas posibilidades en las industrias del conocimiento, en distintos tipos de elementos, pero que es ineludible si nosotros queremos seriamente tener un país desarrollado integralmente, que esos tres columnas tengan estrategias políticas. Y bueno, este año que es electoral estaría bueno que este debate se haga, es mi criterio. Un año que además ha sido bautizado como el año de la exportación, y a veces uno encuentra realmente algunas fisuras, perdón, voy a usar un término a la moda, grietas en estos conceptos. Se enuncia mucho y se realiza poco a veces. Nos está hablando Fernando Vilela de una estrategia pensando en la incorporación de valor, el famoso valor agregado. Y dijo al pasar, yo no lo quiero dejar ahí, el del conocimiento aplicado. A nuestro regreso vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un simposio que se viene y del futuro de la bioeconomía desde el punto de vista de Fernando Vilela.